Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que va a ser el partido que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo va a estar disputando este domingo desde las 20:30 horas. Recordemos que el encuentro se adelantó 15 minutos frente a San Lorenzo en el estadio más monumental. El primero de los dos clásicos consecutivos que tendrá que disputar el elenco de Núñez en este torneo clausura, teniendo en cuenta que este compromiso es por la tercera jornada, mientras que por la cuarta, dentro de 2 semanas, tendrá que visitar a Independiente. Estaremos hablando de la probable formación que estaría parando el entrenador para este cotejo, sin grandes modificaciones en relación al equipo que inició la goleada frente a Instituto el fin de semana pasado en Córdoba. Sin embargo, hay dos muy gratas sorpresas que van a estar ocupando un lugar cada una de ellas en el banco de suplentes, y después posteriormente hablaremos de lo que puede llegar a suceder con el VAR en este partido, del jugador que lamentablemente no estará a disposición, pero que sí se espera que esté disponible para el duelo por Copa Argentina del siguiente fin de semana, de un ex River que podía estar llegando como refuerzo a un competidor directo por Copa Libertadores, sin embargo parece que la negociación se cayó, del nuevo juvenil que ha aparecido en estas primeras 2 fechas del torneo de reserva, y también de los visitantes. River podrá llevar hinchas a un estadio dentro de un par de jornadas. Empecemos. Vamos a comenzar con la probable formación. En principio no habría grandes modificaciones. Es cierto que siempre el muñeco nos aguarda con una sorpresa. De hecho, el fin de semana pasado, antes del duelo frente a Instituto, todos creíamos que el DT iba a poner exactamente el mismo 11 que arrancó el duelo contra Platense en la primera jornada. Sin embargo, en el entrenamiento previo al cotejo en Córdoba, decidió incluir en el 11 inicial al joven de 17 años, Juan Cruz Mesa, en lugar de Ian Zubiabre. Por eso mismo, no quiero descartar una sorpresa en el 11 titular en las últimas horas, justo antes de que arranque el compromiso en cuestión. Yo este video lo estoy subiendo el sábado por la noche, ya se dio la última práctica de los dirigidos por Marcelo Gallardo, y seguramente los futbolistas ya saben, si es que no hay ningún inconveniente durante la noche, quiénes van a ser titulares y quiénes van a ocupar un rol entre los relevos. Pero por lo pronto puede haber muchísimas sorpresas, y hay que tener en cuenta que Gallardo siempre se guarda un as bajo la manga, sobre todo en esta clase de partidos, sabiendo que para sorprender a un equipo como San Lorenzo a veces es necesario poner a algunos futbolistas que nadie tenía pensado en el 11 inicial. Pero si nos guiamos por lo que todos creemos que va a ser el director técnico de cara a este duelo por la tercera fecha, Franco Armani en el arco, la línea de 4 defensores la misma, y la ideal por lo menos que tiene en la cabeza hoy Gallardo, que es la de Gonzalo Montiel como lateral por la derecha. Juntos en la saga central estarían Lucas Martínez Cuarta con Paulo Díaz, el lateral izquierdo Marcos Acuña. En la mitad de la cancha jugarían el mismo tridente que se desempeñó en Córdoba, es decir, Enzo Pérez como volante defensivo, y a sus costados Kevin Castaño más tirado a la derecha, con el joven recientemente mencionado Juan Cruz Mesa por el lado izquierdo, mientras que el tridente de ataque estaría conformado por Santiago Lencina por un lado, Facundo Colidio por el otro y Maximiliano Salas como referencia área. Sabiendo que de los nuevos refuerzos hay 2 que van a concentrar, voy a estar hablando de ellos ahora en 1 minuto y medio aproximadamente, y que todavía no están recuperados ni Sebastián Driussi ni Maximiliano Mesa, que son 2 futbolistas que, si bien cuando uno cree que vuelvan no lo van a hacer desde el arranque, está claro que cuando estén disponibles van a generar cierta duda para el entrenador. Pero es hora de que el muñeco tenga dudas por buenos rendimientos de futbolistas y no por el hecho de que la mayoría esté teniendo un bajo nivel. Por suerte, en estas primeras 2 jornadas River fue superior al rival de turno, obviamente jugó bastante mejor en el segundo cotejo frente a Instituto que en el primer duelo frente a Platense, pero por lo pronto en el Monumental siempre se suele hacer fuerte, y esta no será la excepción. Esperemos que en este primer clásico frente a San Lorenzo, los 86.000 hinchas que vayan a disfrutar del partido en el más monumental puedan disfrutar de una victoria del elenco de Núñez, teniendo en cuenta que River necesita un triunfo para seguir acomodado ahí arriba en la tabla anual, y obviamente para sumar 3 victorias en los primeros 3 partidos de la zona B del torneo clausura 2025. Y los que aparecen entre los concentrados son nada más y nada menos que Juan Fernando Quintero y sorpresivamente Matías Galarza.
En el caso del colombiano no hay tantas sorpresas porque recordemos que no llegó a River la semana pasada, sino que lo hizo 48 horas antes de que el más grande enfrentara a Instituto en Córdoba. Sin embargo, no viajó al interior del país para ese cotejo, teniendo en cuenta que tan solo llevaba 2 entrenamientos. Como durante la semana Gallardo lo vio bien, no hizo ningún tipo de pretemporada y su último cotejo oficial fue el 15 de junio, pero la realidad es que se encuentra en un muy buen estado físico. Esto ya lo he mencionado en más de una ocasión. De las 3 veces que Quintero llegó a River, es decir, 2018, 2022 y esta es la vez en la que en mejor condiciones se encuentra y en la que más actividad y continuidad ha tenido en el último tiempo, porque en el 2018 llegó tras 6 meses sin jugar prácticamente en el Deportivo Independiente de Medellín. En el 2022 llegó después de estar sin actividad en el fútbol chino, que ya de por sí es poco competitivo, mientras que ahora, si bien hace un mes que no juega, tuvo 6 meses de mucha regularidad en el América de Cali y previamente había estado 1 año y medio rompiéndola toda en Racing, así que la actualidad de Quintero es más que positiva. Obviamente en este partido el primero irá al banco de suplentes, mientras que lo de Galarza sí llama mucho la atención porque se sumó a los entrenamientos al comienzo de esta semana. Recordemos que se terminó de cerrar su llegada, la de él junto a la de Juan Carlos Portillo, el pasado martes. Un día antes se había hecho la revisión médica correspondiente y como venía entrenándose con Talleres, ya se sabía igual que se iba a ir del elenco de Córdoba, no hubo ningún tipo de inconveniente en que Galarza formara parte en esta oportunidad de los concentrados. Ambos ocuparán un lugar en el banco de suplentes y podrán ser alternativas para el muñeco de cara al segundo tiempo. Yo creo que los dos van a terminar ingresando sin importar el resultado. Es cierto que los dos son futbolistas distintos. Quintero hay que ver en qué lugar lo utiliza el muñeco teniendo en cuenta este esquema, porque River hoy juega sin enganche, sin un volante ofensivo. Así que veremos dónde lo termina ubicando al colombiano, mientras que Galarza, si nos guiamos por la posición que ha ocupado a lo largo de su carrera, el competidor que hoy tiene en el 11 titular es Juan Cruz Mesa, el chico de 17 años, que lo más probable es que salga reemplazado en la segunda parte, por lo que seguramente el jugador que representa a la selección paraguaya podrá ingresar tranquilamente en la segunda parte para hacer su debut absoluto con el manto sagrado. Y el que también llegó durante esta semana, pero lamentablemente no va a poder formar parte ni siquiera del banco de suplentes, es el otro refuerzo que vino proveniente de Talleres. Estamos hablando de Juan Carlos Portillo. El jueves pasado firmó su contrato, previamente si habíais hecho la revisión médica. Sin embargo, como padece una tendinitis en el cuádriceps derecho, han decidido que se espere un tiempo más en lo que respecta a su debut. Esta lesión no es algo de estos días, sino que la arrastra desde su vuelta a los entrenamientos con Talleres semanas atrás. Cabe aclarar que esta tendinitis no le impide jugar, es muy distinta por ejemplo a lo que sufrió Mesa, que tuvo que someterse a una operación, pero si no se llevan a cabo los tiempos justos para que se recupere, podría llegar a ser algo más grave. De hecho, por ejemplo, el año pasado a Colidio le pasó lo mismo y como se tomaron el tiempo para que se rehabilite y pueda estar en condiciones, ya vieron que durante este 2025 Colidio no tuvo ningún inconveniente en ese sentido. Algo distinto le pasó a Mesa, que prácticamente se ha lesionado todo el tiempo. Si bien es cierto que sobre el final del primer semestre tuvo una lesión en las costillas y eso es algo que no tiene que ver puntualmente con esta misma lesión, en el caso de Juan Carlos Portillo han decidido aguardar. Por eso mismo está descartado para enfrentar a San Lorenzo este día domingo. Y se espera que la primera convocatoria del futbolista surgido en Misiones y que también se aguarda que sea el reemplazo natural de Enzo Pérez, que sea un competidor directo para el actual capitán de River como mediocampista defensivo en el centro del terreno de juego. Su primer duelo sería frente a San Martín de Tucumán el próximo sábado 2 de agosto en el Estadio Único Madre de Ciudades por los 16avos de final de la Copa Argentina. Mientras tanto, el jugador en cuestión trabajará para terminar de recuperarse de esta tendinitis en su cuádriceps. Por lo pronto, lo que se sabe es que llevará el dorsal número 5 que utilizaba Matías Craneviter. Esto ya nos da a entrever que más allá de que Craneviter todavía siga siendo jugador de River, se está entrenando aparte en el River Camp de Seiza, ya Gallardo no lo va a tener en cuenta y está fuera totalmente de cualquier tipo de plan para el muñeco en este 2025. Hago hincapié en esto porque se había hablado de que ante muchas lesiones podrían llegar a regresar en algún que otro partido. Ya de por sí Craneviter está fuera absolutamente de todo. Portillo utilizará la número 5, una camiseta histórica en la historia de River, teniendo en cuenta que los volantes centrales que han vestido el manto sagrado han sido muchísimos y de buen nivel. Esperemos que el ex jugador de Talleres esté a la altura de las circunstancias cuando le toque debutar, no en este duelo ante San Lorenzo, sino seguramente el próximo fin de semana.
Y antes de meternos en otros temas, hay que seguir con una reglamentación que se va a dar por primera vez en un partido oficial de River en este duelo contra San Lorenzo, y es una modificación en el VAR que ha comenzado a regir en esta tercera fecha del torneo clausura. De hecho, ya se ha visto esto en otros partidos que se han llevado a cabo tanto el día viernes como ayer sábado. La Dirección Nacional de Arbitraje del Fútbol Argentino confirmó que este fin de semana se implementará el cambio que había sido anunciado para el VAR antes del arranque del torneo. Sin embargo, en las primeras 2 jornadas no se había utilizado. En el marco de esta tercera fecha, tal como se había anticipado, todas las decisiones que se produzcan mediante el uso de la tecnología serán comunicadas abiertamente por el árbitro en el mismo momento y su argumento será transmitido por los altoparlantes del estadio. La Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA cumple en informar que a partir del día de la fecha se implementarán los anuncios públicos del VAR, informó la cuenta oficial de la DNA conducida por Federico Beligoy y Fernando Rapalini en las redes sociales oficiales. Esta medida surgió en 2023 y tuvo como prueba piloto el Mundial de Clubes de ese año, aún con el formato viejo donde únicamente jugaban 7 equipos. Durante este Mundial de Clubes del 2025 se utilizó ante los ojos de todo el planeta y en AFA tomaron la decisión de adherirse a esta decisión de la FIFA. Este es un mensaje muy importante para todos los aficionados al fútbol que quieren ver más claridad en las decisiones arbitrales, manifestó en su momento Gianni Infantino, el presidente de la FIFA que maneja el fútbol a nivel mundial. En esa reunión de comité ejecutivo de la AFA se resolvieron también algunos cambios en relación al mercado de pases, ya que se extendió el cierre del periodo de transferencias por 2 semanas y por eso se cerró el jueves 24 cuando estaba previsto que la persiana se baje el 10. También se confirmó que en los playoffs del torneo clausura habrá alargue en todas las instancias y no solo en la final, y que dejará de haber alcanzapelotas en los encuentros. Ya hemos visto que si bien hay chicos de las inferiores que reúnen los balones alrededor de cada uno de los terrenos de juego, todos tienen que ubicar en 12 conos que están divididos al costado del campo. Por lo pronto, en lo que respecta a la modificación del VAR, hasta ahora en la única resolución que tuvo River en ese sentido fue en la primera fecha cuando echaron al jugador de Platense. En esa oportunidad se vio al árbitro mostrando la tarjeta roja, pero obviamente no se informó a través de los altoparlantes. Si llega a suceder una situación parecida, similar o algo distinto pero que tenga que ver con el VAR y su participación, el propio referee será quien se comunique a los hinchas del estadio a través de los altoparlantes del Monumental. Y en una noticia muy positiva para los hinchas de River, y luego de copar el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con más de 25.000 espectadores, se confirmó otro cotejo en el cual los simpatizantes del más grande podrán ir a presenciar un partido del elenco de Gallardo, pero en condición de visitante. Se terminó de definir que en el duelo contra Lanús por la 6ª fecha de la zona B de este torneo clausura, los hinchas del Millonario podrán presenciar ese encuentro en vivo. Lanús es uno de los equipos que ya recibió público visitante. En la segunda jornada lo hizo frente a Rosario Central en lo que fue el primer partido con hinchas netamente visitantes. Hago esta aclaración porque si bien recién mencioné que los simpatizantes del más grande pudieron ir a ver a River contra Instituto en Córdoba, esos hinchas estuvieron calificados como simpatizantes neutrales. En cambio, en esta oportunidad, River podrá llevar hinchas visitantes. El duelo frente a Lanús está pactado para el fin de semana del 24 de agosto, como va a ser el siguiente partido luego de que el más grande determine si pasa o no en los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Todavía no se confirmó ni el día ni el horario. Además, Lanús también tiene que jugar su instancia de octavos de final por Copa Sudamericana, por lo que todavía no está definido absolutamente nada. De cara a ese encuentro se espera el anuncio oficial en estos días del Club del Sur de Gran Buenos Aires, en que finalmente se haga la oficialización de que el más grande podrá tener su gente en la Fortaleza. El estadio Néstor Díaz Pérez es uno de los que ya ha confirmado que a lo largo de todo el certamen recibirá público visitante, pero como para cada encuentro va a ser distinto, en relación de que seguramente Lanús va a querer venderle una mayor cantidad de entradas a River que, por ejemplo, si recibe a otro equipo menor como puede ser Riestra, Barraca Central, clubes que sabemos que no van a llenar toda la popular visitante. En el caso de River seguramente tengan que anunciarlo en estos días. Lo que también se ha confirmado es que todos los equipos que juegan de local en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos el más grande, Vélez, Boca, San Lorenzo, Argentino Junior, no sé si me estoy olvidando de alguno, no van a recibir a las parcialidades visitantes en este torneo clausura. Hago esta aclaración porque River sí recibe visitantes, por ejemplo, el 21 de agosto cuando tenga que recibir a Libertad, el equipo paraguayo, por la vuelta de los octavos de final de la Conmebol Libertadores.
Sin embargo, por encuentros correspondientes al torneo clausura, ya está confirmado al 100% que por lo menos durante este 2025 el Monumental únicamente estará copado por hinchas del conjunto River Platense, así que al igual que en todos los fines de semana tendremos 86.000 simpatizantes del más grande alentando al conjunto del muñeco. Vamos ahora a hablar primero de todo del nuevo juvenil que en las primeras 2 jornadas del torneo de reserva ha maravillado a los hinchas de River. Recordemos que el más grande ganó en la primera jornada 3-0 a Platense en el River Camp, mientras que lamentablemente por la segunda fecha cayó 1-0 ante Platense. El nombre en cuestión es Cristian Jaime, juvenil que es habilidoso, desequilibrante, veloz, picante, tiene 18 años, es zurdo, puede jugar de extremo por los dos costados, debutó en reserva durante el 2024, pero será en este 2025 cuando se empiece a consolidar como uno de los habituales del equipo de Marcelo Escudero. Si antes era la gente que iba a la cancha, la que primera descubría a los cracks, teniendo en cuenta que los duelos por el torneo de reserva normalmente se disputaban antes de que se llevase a cabo el cotejo de primera, hoy es a través de las redes sociales, porque los partidos se transmiten a través de las redes oficiales de los clubes. Y Cristian Jaime es el nuevo juvenil que los hinchas del más grande ya tienen en la mira, teniendo en cuenta que esperan que debute en el corto plazo. Nació el 14 de julio del 2006, acaba de cumplir 19 años en la localidad de Tigre. Como casi todos los jóvenes talentos del club, comenzó a dar sus primeros pasos en clubes de barrio cerca de su hogar. En su caso particular, arrancó jugando en el Club Juventud de Tigre cuando tenía tan solo 5 años, donde iba acompañado de su familia. Tiempo después pasó por Deportivo Armenio y también por Rincón, donde lo vieron ojeadores de River. La llegada de Jaime al más grande tiene muchos puntos de contacto con la mayoría de las historias de fútbol infantil. Le ofrecieron una prueba, se presentó y deslumbró. En el caso del jugador en cuestión, no necesitaron probarlo en muchas oportunidades, con una sola práctica ya alcanzó para que los ojeadores y formadores levantaran el pulgar y decidieran ficharlo. Jugó de enganche y demostró que tenía todo lo que tiene para llevar el número 10 del manto sagrado. Sin embargo, a medida que fue creciendo en las distintas categorías, empezó a jugar más por los costados, aprovechando su velocidad y el buen 1 contra 1 que tiene contra los defensores rivales. Se espera que en el corto plazo pueda ser un jugador que tenga más continuidad en el plantel de la reserva y de esa manera ya en algún momento pueda jugar en primera. Yo creo que en este 2025, salvo alguna eventualidad, es complicado porque el muñeco quiere darle lugar a otros juveniles, pero con vistas al 2026 no va a dejar de ser un futbolista más que lógico en lo que respecta a sus posibilidades de jugar en la primera división del equipo con mejor cantera de todo el fútbol sudamericano. Y en las últimas horas también hubo bastante revuelo en las redes sociales porque se supo que el Flamengo de Brasil, competidor de River en la Copa Libertadores, es cierto que únicamente se pueden ver las caras en una hipotética final, pero por lo pronto, por la forma en la cual se está reforzando Flamengo, ya gastó más de 50 millones de dólares en este mercado, uno cree que es serio candidato a quedarse con la presente edición del torneo continental más importante a nivel clubes de Sudamérica. Y se sabe que el elenco brasileño hizo una oferta formal por Lucas Beltrán. Un ofrecimiento verdadero, no es que sondearon a su representante preguntando si había o no alguna chance de que pudiera regresar al fútbol sudamericano. Fueron directamente con los directivos de la Fiorentina y pusieron 15 millones de dólares sobre la mesa. Desde el equipo italiano estaban dispuestos a vender el 80% del futbolista. Sin embargo, el jugador aclaró, por lo menos por ahora, que quiere seguir en Europa. Hago esta aclaración porque en cuanto muchos hinchas de River a través de las redes sociales se enteraron de que había posibilidades de que Flamengo tenga a Beltrán, porque en definitiva, si la Fiorentina estaba por aceptar la oferta, y la realidad es que es muy probable que el jugador fuera nuevo fichaje del elenco de Río de Janeiro. Sin embargo, el propio futbolista, que no va a tener tanto lugar en el elenco italiano de cara a esta temporada 2025-2026, tiene el deseo, en caso de irse de la Fiorentina, de seguir en algún otro conjunto del viejo continente. Desde el lado de la Fiorentina aceptaron esta decisión, teniendo en cuenta que si bien el número que iban a recibir por Beltrán era muy positivo, ellos tampoco ven con malos ojos cederlo a otro elenco de Europa como para que pueda tener continuidad y de esa manera regresar en un futuro al conjunto violeta con muchísima más continuidad y regularidad. Así que, más allá de lo que se mencionó en estas últimas horas, veo poco probable que Beltrán regrese al fútbol sudamericano y mucho menos a Flamengo. Esperemos que si en algún momento
regresa al fútbol de este lado del mundo sea justamente para vestir la camiseta de River. Desde el Millonario hicieron sondeos hacia su representante, pero lamentablemente recibieron la misma respuesta que recibió Flamengo, que el jugador, en caso de tener que irse de la Fiorentina, tiene la prioridad de seguir en el fútbol de Europa. Y es algo totalmente lógico teniendo en cuenta que lleva tan solo 2 temporadas en el viejo continente y seguramente quiera tener alguna posibilidad extra como para ver si puede finalmente rendir del otro lado del mundo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, obviamente haciendo hincapié más que nada en lo que tiene que ver con el partido entre River y San Lorenzo, porque por lo pronto, más allá de que hay muchas cuestiones que analizar en el mundo millonario todavía no se reanudó la Copa Libertadores, faltan todavía que se cierre formalmente el mercado de pases. Si bien es cierto que River, a menos que venda a alguien al exterior, todavía no puede incorporar, puede llegar a transferir a algunos de los que están colgados al fútbol extranjero y de esa manera se abrirá un nuevo cubo para incorporar futbolistas. Por lo pronto, Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Paulo Díaz, Acuña, Enzo Pérez, Castaño, Juan Cruz Mesa, Lencina, Colidio y Sala serían los 11 para enfrentar al Ciclón desde las 20:30 horas en el estadio más monumental por la tercera fecha del torneo Clausura. Matías Galarza Fonda y el retorno de Juanfer Quintero estarán en el banco de suplentes. Juan Carlos Portillo descartado por una tendinitis que no le impide jugar, pero esperan resguardarlo hasta el duelo por Copa Argentina. Vuelven los visitantes para River, serán la fecha 6 contra Lanús en la Fortaleza. Cristian Jaime es el nuevo juvenil de la reserva que genera mucha expectativa en el elenco de Núñez, y más allá de la oferta millonaria, Lucas Beltrán no será refuerzo del Flamengo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.